predicar eso. Voy a pedir a mis hermanos que se pongan en pie para tener la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, la que nos prepare el corazón, aunque no es el texto como siempre, no es el texto que vamos a emplear para la prédica. Hoy comenzamos una nueva serie y la lectura bíblica, aunque no aparece en el screen, es la que aparece en la carta a los Efesios en el capítulo 6, los versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres como esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Padre amado, y que podamos atesorarla, cumplirla, Señor. Que nuestros corazones se preparen para recibir ahora lo que tienes para nosotros. Que nunca nos falte tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahorita los vuelvo a molestar para que no se me duerman. Y entonces, así. Pero primero quería hacerle una pequeña introducción de por qué vamos a predicar esta serie. Vamos a predicar una serie nueva. Terminamos la semana pasada hablando de libertad, lo que era verdaderamente libertad. Un concepto que tiene que quedar bien claro para nosotros los hispanos. Nosotros, como siempre, les digo, y yo creo que es la mejor conclusión que podemos sacar cuando predicamos la libertad en Cristo. No importa cómo hayamos llegado a este país, por qué hayamos venido, cómo hemos venido, lo importante es que salimos buscando algún tipo de libertad. Algún tipo de libertad. Y tenemos la oportunidad de alcanzarla, de tenerla, de cuidarla, de preservarla, porque la libertad en realidad es Cristo. ¿Ok? Y damos gracias a Dios por ello. Pero estamos motivados realmente porque han pasado varias cosas. Una tiene que ver con los estudios nuestros, otra tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, otra tiene que ver con algunos artículos que estamos leyendo con relación al papel de la iglesia en los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo, yo sé que hay mucha gente en el mundo que quiere venir para Estados Unidos, pero en Estados Unidos está pasando algo que compete mucho a la iglesia, a los cristianos, y es algo que no es agradable, Yo creo que si hay algún cristiano que llega a este país, debe prepararse, porque aquí está pasando algo bien feo. Aquí está pasando algo bien feo desde el punto de vista espiritual. Y no tiene nada que ver con el mundo. El mundo siempre ha sido así. El mundo hasta que no se arrepienta, hasta que no cambie, no va a pasar nada. Tiene que ver con la iglesia. Otra cosa que nos motiva es el hecho de que un hermanito nos preguntaba el otro día: pastor, ¿qué cosa es el discipulado? Y un hermano nuevo en la fe, un hermano, por supuesto, que no sabe, aunque es bien fiel y está recibiendo un discipulado, pero él quería un concepto de lo que es la palabra discipulado. Hermanos míos, a la sazón, leyendo, también nos encontramos un artículo escrito por los americanos, ¿ok? Pero esto refleja el estado de toda la iglesia. La iglesia no es hispana ni americana. Nosotros lo único que hacemos es decirlo en otro idioma, pero la palabra de Dios es una sola, ¿verdad? Dios es uno solo. Y este artículo definitivamente tiene que ver con nosotros y tiene que ver para que nosotros nos preparemos. Y no es un solo artículo, son muchos, pero este fue el que más a nosotros nos llamó la atención. El artículo está en inglés, nosotros lo pusimos en español, no se lo voy a decir completo, lo leímos el miércoles completo. Pero este artículo habla de cómo hay una conmoción espiritual en Estados Unidos. Y esto es una persona seria. Este es el señor Barna, un señor que se dedica a hacer estudios profundos de tipo religioso, que son considerados serios en toda la nación americana. Y este último artículo, él lo hace, pero tomando también de referencia otro artículo que sale en otra revista conservadora, y él pone todo esto junto para llegar a ciertas conclusiones. Una de las conclusiones al mismo principio del artículo es que el cristianismo estadounidense ha caído
gracias a la corrosión cultural y a la falta de alfabetización bíblica, un nuevo cristianismo falso, entre comillas, ha arrasado el suelo seco de la iglesia estadounidense. ¿Y ustedes creen que nosotros nos hemos salvado de eso? De toda la iglesia. Esto es un estudio de él en su país, pero esto es un mal generalizado en todo el cristianismo. Y no aquí, yo no sé en otros países, pero lo vamos viendo aquí. Hay una religión falsa que está tomando auge, que es el deísmo terapéutico moralista. Le llaman así, y por sus siglas en inglés, MTD. Deísmo terapéutico moralista. Es una cosmovisión que rápidamente ha ganado prominencia y ha dado a muchos estadounidenses una teología que no se parece en nada al cristianismo histórico, a pesar de lo que mucha gente pudiera afirmar. Este señor habla de lo que significa este teísmo terapéutico moralista. Una de cada 3 personas que dicen ser cristianas en Estados Unidos se aferran a esta idea. Y entonces habla de la encuesta que se hizo, pero lo más importante es que quiere decir esto de teísmo terapéutico moralista. Esto quiere decir, en primer lugar, es un cristianismo falso. En Estados Unidos se está viviendo un cristianismo falso. Algunos cristianos tienen algunas cosas bíblicas, pero la mayoría se han abandonado y esto no es realmente cristiano. La parte moralista tiene que ver con que estamos aquí en este mundo. Esto es lo que enseña esta nueva teología. Para ser buenas personas y para tratar de hacer el bien. Suena muy bonito, ¿verdad? De eso se trata. Yo seré bueno contigo, tú serás bueno conmigo y todo va a funcionar bien. La parte terapéutica de esta nueva teología supone que todo debe estar orientado a hacerme sentir bien a mí. Hacerme sentir bien conmigo mismo. En última instancia, a ser feliz. Porque si lo que yo hago me hace feliz, eso está bien. ¿Ok? Esa es la filosofía, la nueva cosmovisión que han sacado de la Biblia, pero que no tiene nada que ver con la Biblia. El deísmo, la palabra deísmo, es la idea de que Dios creó al mundo, pero no tiene una participación directa en él. Básicamente hay un Dios distante que solo quiere que todo el mundo sea amable y el propósito de la vida es que todo el mundo sea feliz. Esta teología, mis hermanos, es un problema. Distorsiona al Dios de la Biblia en un intento de hacerlo bendecir todas las disipaciones, vanidades y todas las cosas malas que hay en el mundo moderno. Es uno de esos modelos y no hay uno solo. Esta teología no es una sola. El mal de la iglesia es uno solo, pero hay varias tendencias. Esta es una. Hay una serie de visiones del mundo que dicen esto. Tienes que vivir el momento. Esto es todo lo que tienes y debes aprovecharlo al máximo para poder ser feliz. Los cristianos que dicen y que creen en esta teología no se lanzan a criticar la cultura. Por el contrario, van detrás de la cultura. ¿Cómo van a emitir un juicio contra todos los que intentan ser felices? Porque además son la mayoría. El único pecado sería interponerse en el camino de la verdad personal de alguien que dice que para ser feliz tiene que hacer lo que le dé la gana y lo que le haga realmente feliz. Muy preocupante, los cristianos han intentado defender las tendencias estas usando incluso lenguaje bíblico, y aunque nosotros sabemos que la Biblia condena el racismo y el odio, las agendas progresistas no revelan los valores cristianos. Una cosa no está peleada con la otra. ¿Cuál es la solución? Y a la solución le vamos a poner un problema. La iglesia se está desmantelando porque la iglesia no tiene verdaderos cristianos. Toda esta serie la vamos a dedicar a ver cómo podemos tener una iglesia de cristianos. La iglesia tiene que ser de cristianos. La iglesia no es un almacén, la iglesia no es un club, la iglesia no es un lugar donde nos llegamos a reunirnos, es de cristianos. La iglesia la conforma, no es el edificio, la iglesia la conforman cristianos. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo llegar a ser cristiano? Pastor, eso es fácil si el mundo está lleno de cristianos.
Todo el mundo es cristiano y todo el mundo quiere ser cristiano. Pero este es el cristianismo que está predominando. No existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, sino existe solamente la verdad y el engaño. Eso es lo que existe. Hay una verdad y una cosa que es mentira. ¿Cuál es la solución? Si la iglesia no capacita, estas no son conclusiones mías. Yo las estoy usando. Estas cosas que le estoy diciendo están en el estudio de este hombre. Un hombre renombrado con mucha autoridad en estudios bíblicos. Si la iglesia no capacita a los creyentes en la verdad, se encontrarán tambaleándose en una cultura que necesita desesperadamente a Cristo, porque sigue Cristo siendo la única solución. En esencia, los cristianos deben regresar a un estado competente de alfabetización bíblica. ¿Saben cómo se llama eso? Discipulado cristiano. La gente dice que son cristianos y no tienen idea de lo que dice la Biblia. La gente dice que han creído en Cristo y no tienen idea de lo que dice Cristo y siguen a un hombre que no saben lo que dijo. El analfabetismo bíblico es lo que ha traído estos males, porque la gente no se siente ni con valor, ni con fuerza, ni con preparación para enfrentarse a lo que le dice la media, el televisor, todas las redes sociales, el mundo. No saben cómo compararlo, no saben lo que dice la Escritura. En esencia, los cristianos deben regresar a un estado competente de alfabetización bíblica. La iglesia debe concentrarse en pastorear a sus ovejas en lugar de obsesionarse con los números, y los creyentes deben tomar la iniciativa de leer y aprender la Biblia para aplicarla en su vida diaria. Eso es el discipulado. Este hombre dijo que los conservadores eran los menos propensos a hablar con otras gentes sobre los problemas diarios. Y esto se debía a que no sabían lo que creían o cómo expresarlos con palabras. Vienen, oyen, y lo que oyen aquí no les sirve en ninguna parte. Eso no es discipulado. Los cristianos deben tener claro porque creen que la Biblia, ¿por qué creen que la Biblia es confiable? ¿Por qué dirían que es confiable para su vida? Y luego poder expresar eso a otras personas. Eso es lo que en la Biblia una y otra vez se decía de la gente que eran discípulos del Señor, y discípulos de Juan, y discípulos de Pablo, y discípulos, hasta que el Señor partió y dijo, id y hacer discípulos. La iglesia tiene que ser una iglesia de cristianos, no de asistentes, no de visitantes, no de amigos, cristianos. Pero para llegar a ser cristiano, el mundo ha cogido este concepto y lo ha generalizado de una manera que hoy el que está sentado en un bar puede que le está diciendo a otro, yo soy cristiano, ¿qué te parece? Y el otro le va a decir, no me diga, oye, qué buena está la religión esa. Hoy en la mañana tendremos que tener iglesias que estén dispuestas a llevar la Biblia al mundo real, pero si no la conocen, porque no han recibido un discipulado. Un discípulo es aquel que está aprendiendo para después lo que aprende a aplicarlo. Y no termina, el discipulado no termina hasta que nosotros nos partamos de este mundo. No termina, mis hermanos. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela de medicina, ya en el tercer año de la escuela de medicina, había que mudarse para un hospital porque había que empezar a aplicar lo que habías aprendido en los libros. A coger una vena, a inyectar, a coser, a escribir, en términos médicos. Lo que se aprende hay que aplicarlo, si no, no sirve para nada. Un discípulo es aquel que está aprendiendo constantemente para usar lo que aprende. Pero la realidad es que en el mundo de hoy, las voces de la iglesia, las voces de los cristianos no se oyen. Aceptamos todo lo que dice todo el mundo. Creemos en todo lo que dice desde el gobierno para abajo, todo el mundo. Por la noche, yo no sé si lo vieron en el Facebook, estamos invitando a un seminario. Seminario corto, seminario de 1 hora. Facilito. Para que cuando vengan a la puerta de tu casa a decirte,
si te has vacunado, si te quieres vacunar y hablarte de la vacuna, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer con la vacuna. Esa es tu libertad. Pero yo te voy a decir que si eres discípulo de Cristo, es tremenda oportunidad para testificarle al que venga a la puerta. Miren qué maravilla de Dios, que ahora nosotros no tenemos que ir a tocarle la puerta a nadie para hablarle de Cristo. Así es como yo lo veo. Ahora va a venir alguien. Nosotros somos el departamento de salud. Usted tiene puesta la vacuna. Queremos hablarle de la vacuna. Y Dios le está mandando a alguien para que usted hace con la vacuna lo que usted le dé la gana. ¿Ok? Ese es su problema. Eso es parte de la libertad. Pero también aproveche la oportunidad para decirle, déjame decirte de la vacuna contra el pecado y contra la muerte eterna. Y le hable de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Habían pensado ustedes en que Dios, a través de lo que nosotros pensamos que no nos gusta, porque es incluso en contra de la ley, pero que podemos usar para el bien de la obra de Cristo? Pero el que no haga eso, hermano, el que no predique, el que no hable de lo que Cristo hizo en su vida, de lo que cree acerca de Cristo, de la eternidad, del perdón, del juicio, no es discípulo. Y si no es discípulo, no es cristiano. No importa lo que usted diga. ¿Cómo lo sabemos? Esta primera prédica tiene que ver con esclarecer el concepto de cristiano. Esclarecerlo de una vez y por todas. No se puede ser cristiano, según lo que vamos a ver en la mañana de hoy, si no se es discípulo de Cristo. ¿Y cómo sabemos que somos discípulos? Para todo, como para todas las cosas, tenemos que ir a la Escritura, no lo que nos dice el mundo. Estaba preparando los mensajes y me encontré unos videos de CNN, un hombre que es abiertamente homosexual, casado con un homosexual, con otro hombre, explicando en 3 programas seguidos qué cosa es ser cristiano. Un hombre famoso de CNN. La historia del cristianismo, qué cosa es ser cristiano, cómo las cosas han cambiado, cómo... ¿Y de dónde sacó la autoridad? Pero además hay que oír las cosas que dice. Por supuesto, un programa con una música de fondo, unas gráficas tremendas. Y tú dices, ¿y de dónde este hombre sacó la autoridad para decir? Cuando uno lo oye, uno se da cuenta que está diciendo un arsenal de barbaridades en contra de la palabra de Dios. Pero tienen autoridad, tienen el megafón, tienen el micrófono en la mano y millones lo están oyendo y diciendo, yo soy cristiano. No, según la Biblia no. Hay varias iglesias en el Nuevo Testamento que nos hablan a nosotros de lo que es ser un verdadero cristiano. Pero casualmente, no casualmente, divinamente inspirado, nosotros tenemos un momento en el que por primera vez se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Dice la Biblia que por primera vez se le llamó cristiano. Nunca se le había llamado cristiano a la gente. Sí se le había llamado discípulo. Los discípulos del Señor, discípulos del Señor y sus discípulos. Los discípulos fueron, los discípulos hicieron, los discípulos vieron. Discípulos. Y llegó un momento, ya la iglesia está constituida. Jesucristo no está aquí, está el Espíritu Santo viviendo en la gente. Y en el capítulo 11 tenemos una de las iglesias, la iglesia en Antioquía. El capítulo 11 del libro de los Hechos, el libro de la historia de la iglesia. El libro de la obra del Espíritu Santo. Obrando en los seres humanos. Que le llaman a los seguidores de Jesús cristianos por primera vez. Por cierto, no era nada agradable. Era como decirle hoy a la gente, racista. Cuando hoy te dicen racista, mándate a correr. ¿Ok? Y va a llegar como parte de la persecución, le van a llamar a los cristianos, en vez de cristianos, si de verdad son cristianos, racistas. Yo se los digo, porque ellos están asociando todo con la raza. Todo tiene que ver con la raza. Yo no sé ni de qué raza yo soy. Los otros días le regalaron a mis hijos
un set de eso a Paco y a la novia, para que como se van a casar, para que sepa de dónde venían sus ancestros. Miren, hay una mezcla de África del Norte, España, Grecia, en mi sangre, que aquello es un desastre. Pero si yo predico lo que dice la palabra de Dios, dicen que soy racista. Porque se lo aplican en términos a todas las cosas. Hermano, tiene que llegar el momento en que nosotros o nos quedemos tres nada más, o de verdad nos llenemos de verdaderos cristianos. A mí no me preocupa eso. Yo lo que no puedo llegar delante del Señor, le digo, bueno, pero ahí todo el mundo, tú cogías a toda la congregación, lo exprimías y sacaba medio cristiano. Yo no puedo llegar ahí así. Yo decir, los que estaban allí eran cristianos. ¿Por qué? Porque eran discípulos. No se puede ser cristiano sin ser discípulo. Si no eres discípulo, no puedes ser cristiano. Fíjense que el mundo fue el que determinó. Esta gente cómo andan, cómo viven, cómo actúan, cómo piensan. Cristiano, era despótico el término. Era despótico, desagradable, ofensivo. Hoy no, hoy es una etiqueta. Una etiqueta porque claro, lo que hizo Satanás fue cambiarle el contexto, el significado a la palabra para que encajara en todas partes y a todo el mundo. Hermanos, antes de recibir un discipulado, porque esa es la intención de la serie. Vamos a hablar de discipulado, pero vamos a discipular. Va a llegar el momento en que vamos a hablar de oración. Vamos a hablar el momento en que vamos a hablar de todas las cosas que hace un discípulo. Pero hay que aclarar primero qué cosa es un discípulo y que si eres discípulo es la única manera que puedes ser un cristiano. No puedes separar las dos cosas. En ningún momento hay una expresión como cristiano antes de llegar a la iglesia de Antioquía. Vayan conmigo al libro de los Hechos, mis hermanos, en el capítulo 11. Y leamos allí, en el capítulo 11, los versículos del 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Les voy a pedir otra vez que se pongan en pie. Ejercicio para que no se me duerma. Dice el capítulo 11, los versículos del 19 en adelante. ¿Están conmigo? Dice el versículo 19, y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía, el cual cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue añadida al Señor. Y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela y prepara los corazones, Señor. A mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mi hermano, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es un local. La iglesia es un conjunto, una congregación, una asamblea de personas que son cristianos. Pero para ser cristiano, eso lleva su tiempo, lleva su preparación, lleva su proceso. Una iglesia cristiana está conformada por discípulos de Cristo. Y la gente es la que le va a llamar a usted cristiano. No se venda como cristiano sin ser un discípulo de Cristo. Igual que la iglesia de Antioquía, se ganaron entonces el epíteto, la burla de llamarse cristiano. Pero para llegar allí, tuvieron que identificarse. Tuvieron que mostrar quiénes eran con su vida. Ellos no dijeron, mire, vamos a hacer esto para que ustedes nos llamen cristianos. No, ellos hicieron. ¿Hicieron qué? Lo que habían aprendido, lo que habían recibido. Y al pasar por lo que estaban pasando, al ver la gente lo que estaba sucediendo en las vidas de ellos,
Entonces dijeron, cristianos, despóticamente, como burla, como ofensa. Yo no tengo ningún problema con el término. Yo quiero llamarme cristiano. Pero hay que ser discípulo primeramente. Hay que aprender. Y es responsabilidad de la iglesia. Se aprende desde el mensaje, se aprende de cada vez que la iglesia se reúne, se aprende de la lectura personal de la Biblia. La iglesia necesita discipularse. La iglesia tiene analfabetismo bíblico. Esa es la realidad. Hay otra encuesta donde salen a la calle y le preguntan a la gente, dime el versículo más común de la Biblia. Y la gente te dice, ayúdate que yo te ayudaré. O el que madruga Dios lo ayuda. Y cosas así por el estilo. Y viene la gente y te hablan de Cristo y te dicen lo que quieren de Cristo, de la evolución, de la maldad, del vicio, de lo que está pasando. Y tú no sabes cómo responder bíblicamente. Todo tiene una aplicación, desde el virus hasta la política, todo tiene una explicación bíblica. Y nosotros tenemos que saber que hay una explicación, porque nosotros hemos aprendido, somos discípulos de Cristo. Al final del día, cristianos, porque sigues a Cristo. Pero ¿cómo tú vas a seguir a alguien que tú no sabes lo que dijo, tú no sabes lo que promete, tú no sabes lo que va a hacer? Tú no sabes que volverá, tú no sabes que es Dios hecho hombre. Si no sabes nada de eso, nada de él, nada de lo que dijo, ¿cómo es posible que tú te llames cristiano? Y no hay ningún problema. Lo único que hay que decidirse a ser discípulo, a escuchar, a aprender, a ver cómo se aplica lo que se aprendió. Por eso me motivé al seminario en la noche. Vamos a detener el estudio sobre la vida en el Espíritu y vamos a preparar a la gente. Yo no creo que en la Florida vaya a pasar eso. En la Florida los estados son diferentes y yo no creo en realidad que eso que está anunciando el gobierno de venir por las puertas y tocar para la vacuna. Y esto no tiene nada que ver en contra de la vacuna. Usted se puede llenar de pinchazos los que usted quiera. Usted quiere poner, ¿saben cuántas vacunas hay? Yo le puedo anunciar a usted, yo le puedo dar la lista, hay más de 3,000 vacunas. Si usted se la quiere poner todas, ese es su problema. 3,000 vacunas hay. Pero déjeme decirle una cosa interesante. Voy a hacer un acto aquí porque hay que tener cuidado con el mundo. De esas 3,000 vacunas yo posiblemente tenga 2,099. Porque yo nací, me crié en un sistema donde para proteger a los niños le ponen las vacunas. Ok, perfecto, yo no sé nada de eso. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y cada quien tiene que tomar una decisión. La gente dice que yo no estoy en contra de las vacunas. Yo soy un médico. ¿Cómo voy a estar en contra de las vacunas? Yo soy pastor. Lo que me digo que soy un médico porque el título nadie me lo quitó, ni yo fui preso por malpractice ni nada de eso. ¿Okay? El título está ahí. Pero yo no estoy en contra de las vacunas. Pero hay que analizar cada cosa particularmente. Por ejemplo, esta vacuna no es precisamente el problema. Esta no es tanto problema. Hace años que estoy discipulando a la gente y diciéndole que tengan cuidado con unas vacunas. Ahora hay una vacuna para ponérsela a los niños para evitar una cosa que se llama el papilomavirus. ¿Otro virus? A lo mejor usted no lo ha oído, pero como está abundante. Porque el papilomavirus en los genitales del hombre y en el cuello cervical de la mujer da cáncer de cuello y cáncer en el hombre. Pero el papilomavirus se adquiere solamente por no tener una pareja, por tener una vida desordenada, por promiscuidad sexual. Entonces, para que nuestros hijos puedan vivir como les da la gana, vamos a vacunarlos. Hace años que vengo explicando esto, para que los niños puedan, si tú crías a tu hijo como debe ser, las posibilidades de papilomavirus son 0. Pero hay que protegerlos, porque ellos tienen que tener sexo fuera del matrimonio y tienen que vivir, tienen que disfrutar como todo el mundo. Y
Y hay que proteger a los niños. Y los cristianos hemos aceptado eso. ¿Una vacuna para qué? Yo tengo la vacuna, mi hijo. Tú no te vas a unir a una mujer o a un hombre si no te vas a casar con ella. Y no vas a tener relaciones sexuales como te da la gana. Pero eso no lo dicen los padres. ¿Saben lo que dicen los padres? En vez de hablar de eso, le ponen la vacuna para que no coja papilomavirus. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Satanás? No me hablen de la vacuna del virus este, ¿no? Que hay bastante que hablar. Háblenme de la vacuna del papilomavirus. Para poder vivir en pecado, haciendo lo que nos da la gana con el sexo y no coger el papilomavirus. Hay que ser discípulo para aprender. Estas cosas se enseñan aquí. ¿Ustedes sabían esto del papilomavirus? Estas cosas se enseñan aquí. Detrás de todo esto está ir en contra de lo que dice la Biblia, que hay que mantenerse puro, que hay que casarse con un hombre o con una mujer, que sea el esposo de toda la vida, que el sexo es para el matrimonio nada más. Las posibilidades de papilomavirus son cero. Esa es la mejor vacuna que hay. Aquí es donde se aprende eso, en el discipulado cristiano. Hay una cantidad de cosas en la Escritura que la gente no le importa, no sabe, no conoce, no sabe que la Biblia dice. Y donde quiera que ellas dicen, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia tal. Y esto se va a poner feo. Cuando la gente te diga, tú vas a la iglesia tal, yo tengo entendido que el pastor predica esto y esto y esto. ¿Tú estás de acuerdo? Y tú no sepas cómo defenderlo porque no has tenido un discipulado. Hubo una época que habían evangelistas muy famosos que salían a hacer campaña y uno de ellos fue Billy Graham. Billy Graham, un famoso evangelista. Podemos tener los criterios que tengamos acerca del hombre, los cambios que tuvo, pero fue un gran evangelista. Y la gente se convertía masivamente en las campañas de él. Venían a Cristo, pero nadie estaba garantizando un seguimiento. En la mayoría de los casos, no vamos a decir en todos, para que esa gente tuviera un discipulado. ¿Saben una cosa que me impresionó a mí cuando conocimos del Instituto Bíblico Palabra de Vida, donde estudiaron nuestros hijos y donde hay un campamento? Y no es el único, no es el único. Pero una cosa que me impresionó es que a los jóvenes allí se les enseña que la vida es un eterno discipulado, que hay que estar aprendiendo toda la vida de las cosas de Dios y aplicarlas. Entonces, por ejemplo, en los años que han estado allí y donde quiera que lleguen, sea una iglesia, sea donde quiera que vayan a trabajar, el cristiano tiene que tener una persona que lo discipula, no importa la edad que tú tengas, y tú tener personas a quienes tú discipulas, enseñas. Los otros días David me estaba diciendo, fulano de tal, se hizo amigo mío, y yo le pedí que fuera mi discipulado, porque le exigen que tienen que tener un discipulador. Al mismo tiempo, David tiene otros que él discipula, más jóvenes en la fe. De la misma manera es con Paco. Cuando sacan de allí y llegan a una iglesia, van a tener que escoger un hombre, un pastor y decirle, discípulame. Porque al final del día el discipulado colectivo es bueno, pero el mejor discipulado es el que es uno a uno. Un hombre cogiendo a otro hombre de la mano y diciéndole, mira cómo se vive la vida cristiana. Y caminando con él. Eso fue lo que hizo Cristo. Cogió a 12 y los discipuló. ¿Por qué no cogió a 3,000? Hubiera sido más efectivo el evangelio. No, no importa el número. Es más, cuando se hace con 12, si yo tengo que discipular a 3 nada más y mandar a 3 cristianos al mundo verdaderamente cristianos, soy feliz. Yo no tengo que tener una iglesia de miles de gente. Eso no es iglesia. Lo importante es que las personas vivan la vida cristiana, sean 2, sean 3, sean 4, 5. El Señor cogió 12 nada más. Y a ellos les dijo, ir y hacer discípulos. Ahora, pero ¿cómo identificamos a un discípulo? Porque ese es el problema. Pastor, yo soy discípulo, yo estoy aprendiendo. Pastor. Dice el versículo 19 de la primera carta del libro de los Hechos, ahí en el capítulo 11. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban,
anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero predicaron. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que para tú llamarte cristiano tienes que ser discípulo. Y para tú ser discípulo tiene que llegar un momento en tu vida en que seas perseguido. Aquí se da la causa de la persecución por causa de Esteban. ¿Y qué fue lo que hizo Esteban? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ¿qué fue lo que hizo Esteban? Nada. Esteban era un diácono. Lo único que hacía era predicar y servir en la iglesia. Y por ello lo matan, porque discurría, porque discutía con la gente. Le decía, Cristo es la solución, Cristo vino, el Mesías estuvo aquí. No hizo nada malo. Y sin embargo fue muerto y mucha gente dijeron, si él fue muerto, nosotros vamos a ser muertos porque nosotros también somos discípulos. Conclusión número 1. Si tú no has sido perseguido, difícilmente seas un discípulo. Pastor, ¿y por qué tengo que ser perseguido? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, ahí en Mateo, en el capítulo 5. Pero antes de leerles Mateo el capítulo 5, déjenme aclararle cómo es que tú vas a ser perseguido. Porque ese es el problema, que nosotros vemos las cosas a nuestra manera. Pero la persecución tiene muchas facetas. Muchas. Vamos a un trabajo y nos dicen que tenemos que trabajar el domingo. Dicen, no. ¿Qué es lo que va a pasar en el trabajo? Bueno, yo he visto que Dios ha provisto. Yo he visto que Dios ha bendecido cuando hacemos eso y decimos, no, hoy es el día para mí como discípulo de ir a aprender y a servir al Señor. Yo he visto que Dios ha bendecido, pero he visto que a muchos lo han votado y se han quedado sin trabajo. Eso es persecución. Si tú no quieres que te persigan, no lo hagas, pero no me digas que eres discípulo. Porque una marca del discípulo es la persecución. O que te digan que en un lugar no te puedes parar a hablar, o que te digan que no puedes ocupar una posición porque tus principios cristianos no te lo permiten. En una escuela te digan que tienes que enseñar una cosa y tú le digas, no, yo no enseño eso. En un trabajo donde tienes que hacer una obra de teatro y darle un beso a otro hombre y tú digas, no. Donde quiera que tú te opongas, porque tus principios cristianos no lo permiten, vas a recibir persecución. Yo no digo que Dios no te vaya a bendecir. Pero esa es la persecución que vamos a ver. Y por cierto, no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque cuando tú empiezas a predicar en contra del homosexualismo, que es pecado, y lo hagas por amor y con mucho amor, y no importa el amor y la dosis de amor que le pongas, y te digan entonces que esto es un crimen de odio, llegará un momento que te metan preso. Pero yo con mis creencias, yo no puedo trabajar en todas partes. Yo cuando trabajaba secular, tuve problemas. Ya era cristiano y tuve problemas. Tuve serios problemas. Aquí no se puede leer la Biblia, aquí no se puede hablar de Cristo en los centros de trabajo. Eso es persecución. Eso es persecución, pero tienen todo el derecho. Ese es su trabajo, ese es su trabajo, ese es su negocio. Ellos ponen las leyes. Pero la ley de Cristo me dice a mí que ellos hagan lo que quieran y yo voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué mataron a Esteban? Porque siguió haciendo lo que creía que era correcto. ¿Por qué mataron a los que vinieron, persiguieron a los que vinieron después de Esteban? Porque siguieron el ejemplo de Esteban. Pero vas a ser perseguido. Si tú eres verdaderamente un discípulo, no esperas que te digan, tú eres cristiano. No, que la gente diga, wow, este es un fanático. Es mejor que te digan fanático y no cristiano cuando tú no eres ni discípulo. Persecución, dice ahí en el versículo de nuevo, pero lo dice en el libro. El Señor nunca nos engañó. Dice en Mateo 5, 10 y 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice en el 11, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y ahí es donde caemos nosotros. Mira el fanático este. Dice que no, que el domingo tiene que ir a la iglesia. Que tiene que ir, que no, que necesita el miércoles porque hay un estudio.
que necesita hacer tal cosa porque la iglesia convocó y la iglesia está primero. Discípulo. Hermano, yo no lo voy a engañar. ¿Sabe para qué? Yo no lo voy a engañar para que te no diga, el pastor me dijo que aceptara a Cristo como mi Señor y Salvador, que todo iba a estar bien. No, vas a ser perseguido. Ahora, si no eres perseguido, lo más probable es que no seas discípulo de Cristo. Quítate entonces el título de cristiano. Cristianos son los discípulos, el discípulo es perseguido. Fíjense lo que dice el versículo 20. Número 1, persecución. Número 2, dice el versículo 20. Y de ellos habían unos varones de Chipre. O sea, los que salen de Esteban eran judíos. Lo mejor que podían hacer era predicarle a los judíos. ¿Ok? Pero los otros que no eran judíos estaban mejor preparados para predicarle a los que no eran judíos. En esencia, la otra marca, además de la persecución, es la predicación. La predicación. El grupo de amistades, los centros de trabajo, tienen que adivinar que tú eres cristiano. Me parece. ¿Será? ¿No será? Yo lo veo. Pero hay otros lugares donde la gente le huye a los cristianos. Hay otros lugares. El mundo ha aprendido que a veces la gente viene y te dice, soy cristiano, y después son el que te roba, el que marca la tarjeta antes de tiempo, el que no ora, el que no le importa tu vida, el que no te habla de salvación. Y la gente dice, ¿qué cristianos son esos? Antiguamente tú llegabas a un centro de trabajo y tú aplicabas y tú decías que tú eras cristiano y era una garantía. Hoy en día hay centros de trabajo que dicen, eso de cristiano es para que digan que es buena gente. Porque han tenido experiencia con gente que viene que dice que son cristianos y después son los peores trabajadores. Es una persecución. Dice que por causa de Esteban, si tú eres perseguido por meter la mano, por decir mentiras, eso es otra cosa. El cristiano no hace eso. El cristiano predica, dice ahí el versículo 20, y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, o sea, no eran judíos, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesucristo. El discípulo habla de Cristo. No tiene opción. Usa las oportunidades. Busca la oportunidad para hablar. Le dice a la gente. Lo invita para que oigan. Para que cambien sus vidas. Habla del único que puede salvar, de Cristo. Si tú no hablas de Cristo, tú no eres discípulo y por tanto tú no eres cristiano, porque todavía no te pueden llamar cristiano hasta que le llamaron cristiano cuando vieron esta lista que yo le estoy dando. Número 1, persecución. Número 2, persecución. Predicación, fíjense que todas empiezan con P. Porque vienen del perdón de Dios. Predicación, persecución. Predicaban. Eso fue lo que nos llamó el maestro de quien somos discípulos, nos mandó a predicar. En Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y en Marcos 13, 10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. Y en Marcos 16, 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura. No dice ni la edad, ni el tiempo, ni el lugar, ni el país donde es. Todo el que venga a ti es un encuentro divino. Por eso el que venga a tocar tu puerta. Por cierto que si tú quieres no lo aceptas. La ley no te obliga a abrirle la puerta a nadie. Pero si vienes a tocar la puerta, aprovéchalo para hablarle de Cristo. Con la vacuna es lo que te dé la gana, pero hablarle de Cristo. ¿Ok? Tremenda oportunidad, un encuentro divino que Dios está usando. Yo pienso que aquí en la Florida no se va a dar, pero puede ser que se dé. Predicación, persecución. Pero ustedes saben por qué podemos vivir así, enfrentar la persecución, enfrentar lo que venga, hablar sin miedo. Porque hay poder. Otra P, poder. El cristiano no se conoce, no se sabe con poder. El
Ya no piensa que no tiene poder, que lo que Dios le dijo no es poderoso, que la palabra de Dios tiene miedo. Dice los versículos 21 y el 25. Y la noticia, perdón, el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Porque ahí está el poder de Dios. La mano del Señor estaba con ellos. Por eso es que dice, cuando nos manda a ser discípulos allá a la gran comisión, y predicar el evangelio, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él no nos va a abandonar, pero hay que usar ese poder para hablar el evangelio. Dice el versículo 21, repito otra vez, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice el 25. El 24. No es el 24 el que habla del poder. El 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, el poder de Dios está con ellos. Pero la gente no se considera con poder. La gente le da miedo hablar el evangelio. La gente le da miedo decir que lo que nosotros conocemos es la verdad. Que Cristo es la única verdad. Que es lo único que vale la pena. Donde quiera que estemos y donde quiera que vengamos. Dice en Romanos 1:16, en algunas Biblias recortado, no sé por qué. Porque no me avergüenzo del evangelio. La Biblia original dice, de Cristo. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Aquí primero se le predicó al judío, después se le predicó al griego, ¿viste ustedes? Pero hay poder en el evangelio. Hay poder. No tenga miedo de decirle a la gente cuando toque la puerta, la vacuna es poderosa. Sí. La vacuna es poderosa. Pero yo tengo algo con mucho más poder que te va a garantizar no la vida aquí por un tiempo, sino la vida eterna. La eternidad con el Señor. Y dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Hermano, si usted ha creído, hay poder en usted. Para predicar, no para que el enemigo suyo se desbarate y tenga un choque, ni para que usted sea rico, ni para ganarse la lotería, para predicar. Poder para predicar. El poder está en el evangelio. Para que las almas cambien, para que la gente se transforme, para que la vida tenga sentido y para que la eternidad sea una realidad con Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Persecución, predicación, poder. ¿Estás sumando cuántas cosas tienes que tener si eres un discípulo? Perseverancia. Dice el versículo 22 y 23. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Porque perseveraron, la noticia se corrió. Se dice lo que diríamos hoy en día viral. Y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Necesitaban ayuda, porque la gente estaba creyendo y cambiando. El cual cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Trajeron a alguien con más tiempo en el evangelio, mejor preparado, dotado como nadie porque era entonces un apóstol, para que le dijera a la gente, eso que ven, eso que hacen, eso que creen, manténganlo. No lo abandonen. Como vemos mucha gente, la gente cree las 2 primeras semanas después que se convirtieron y después se dan unas vacaciones que duran hasta años. La Escritura dice perseverar en lo que has creído. Hay que mantenerse. El discipulado no tiene vacaciones. No quiere decir que usted no vaya de vacaciones. Pero 2 meses sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia, sin oír la palabra de Dios, yo no sé cómo pueden vivir. ¿O es la palabra de Dios la comida, el alimento espiritual?
Pero la gente piensa que pueden vivir sin comida, sin alimento espiritual y que no perezcan, igual que perecen que no comen comida física. Hay un problema con permanecer y perseverar. La gente cree, pero no permanece. Abandonan cuando vienen los tiempos. Muchas veces tiene que ver con la manera en que han creído, los pastores que los han engañado, las iglesias que no predican el evangelio. Hay iglesias que te paran y te dicen, si estás dolido y cansado, venir y descansar en Cristo. Y viene y se llena el altar aquí de gente que están cansados y trabajados. No. El verdadero evangelio es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque hemos pecado, porque hemos traicionado a Dios, nos hemos apartado de Él y somos sus enemigos. Y Dios proveyó para que nosotros podamos tener una relación con Él. Pero hay que arrepentirse de los pecados. Y decirle al único que nos puede perdonar, perdóname por mis pecados. Soy pecador un día, no importa tu edad, no importa cuándo. Un día hay que decirle, perdóname por mis pecados, soy pecador. Y ahí empieza tu vida cristiana. Pero no termina. Hay mucho que aprender, hay mucho que oír. Hay que convertirse en un discípulo. Fíjense si es importante que los verdaderos discípulos tuvieron que buscar hombres que se encargaran, incluyendo a Esteban, de cuidar de las viudas griegas, de atender las mesas, para ellos poder seguir aprendiendo, para poderle dar a la gente. Yo dejé todo lo que yo hacía para aprender y dárselo a la gente porque consideré que es lo mejor y lo más grande que hay. No para escaparme de los de los hospitales, ni del sufrimiento del hospital. No, porque entendí que había encontrado lo más grande que hay. Pero todos los días hay que estudiar, todos los días hay que prepararse, hay que estar atento a estas cosas, a lo que está pasando, a lo que dice la gente, a los ataques. Perseverancia. Dice que perseveraban. Dice que estuvieron allí para que permaneciesen en el Señor. Incluso que buscaron ayuda de gente que le explique a los demás cómo permanecer en el Señor. Eso es parte del discipulado. En el libro de los Hechos, ahí mismo al principio, cuando se habla de la primera iglesia, esa es una palabra que no falló, que no faltó, la perseverancia. Desde el primer momento, la primera iglesia del libro de los Hechos, allí, en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Eso sí eran fanáticos. Estaban todos los días en el templo. Perseverando unánimes cada día en el templo, la unanimidad venía de la palabra de Dios. Creemos una sola cosa. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque la vida cristiana tiene también gozo y tiene también alegría y tiene fiesta, pero a la manera de los cristianos. Pero vemos cómo los discípulos se apartan a compartir a la manera del mundo. Y deja de ser discípulo de Cristo. Cristo tiene una manera de compartir, una manera de divertirse, que es muy buena. No lleva alcohol, no lleva droga, no lleva nada. No hace falta. Dicen en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 19, cualquiera que se revela, ya tienen a Cristo y dicen que son cristianos, pero se rebelan y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Saben qué era? Alguien que decía que era cristiano y no lo era, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo, dice ahí la Escritura. Entonces, si tú eres discípulo, tú tienes que perseverar. Si tú no tienes a Dios, porque Cristo es Dios. La persecución, la predicación, el poder, la perseverancia. Y todo esto viene de ser pupilos. ¿Te acuerdas de la escuela? Los pupilos. ¿Te acuerdas de ese término, los pupilos? Para seguir con las P, los pupilos. O a pupilo. O siéntate en el pupitre. Donde se siente el pupilo. Porque hay que aprender.
Todo esto que hemos visto viene de que aprendemos que la verdad, aprendemos que amerita que lo sigamos y que lo hagamos. No importa que venga la persecución, lo amerita porque nos da poder, lo amerita porque es la única solución. Y eso es lo que aprendemos, pero si usted no aprende, no va nunca a conocer y mucho menos a aplicar lo que aprendió. Que eso es otra parte del discipulado, que la vamos a hablar en otro momento. Ser discípulo es ser pupilo del Señor, no de un pastor, no es estar constantemente en felochí, en coinonía. Hay una enfermedad que se llama la coinonitis y la gente muere de tantas fiestas en las iglesias. Coinonitis. Hay que estar aprovechando todo tiempo en que se enseña algo. A mí me da risa porque si un hermano no está aquí hoy, sea quien sea y la razón que sea, la realidad. Es como cuando estábamos en la escuela de medicina. Si faltaba el día en que se enseñó la estructura de la célula, te lo perdiste. Y le llevabas un papel al maestro, el maestro te decía, ok, está justificado. Pero te perdiste la explicación de la célula, te la perdiste. Hay que tratar por todos los medios, y eso es parte de la perseverancia. Tratar por todos los medios de que, a no ser circunstancias que todos conocemos que impiden de verdad, pero por cualquier cosa, porque hoy es mi día, porque hoy es mi cumpleaños, porque me vino a visitar no sé quién, dejamos de ser discípulos de Cristo. Porque si no eres pupilo, no eres discípulo. Si no eres discípulo, no eres cristiano. En Mateo 12:49, voy a ponerle un ejemplo. En Mateo 12:49, fíjese a dónde llegó Jesucristo. Le dijeron, ahí están tu madre y tus hermanos que te están buscando. Cuán importante, cuán valioso, cuán grande es para Dios que tú seas pupilo de Dios, que tú seas discípulo de Cristo. ¿Hasta dónde llega el Señor? ¿Hasta dónde puede llegar el Señor en comparar tu condición de discípulo? Dice que estaba reunido con los discípulos y tocaron a la puerta a su madre y sus hermanos. Señor, ahí están tu madre y tus hermanos. Pero la madre y los hermanos no se habían convertido. Jesucristo llegó a decir, dice que extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen mi voluntad. Cuán importante es la enseñanza que diga que haya creído, que se dedique a aprender, que Jesucristo cuando nos mandó a predicar a todas las naciones, nunca dijo para que se hagan cristianos, para que se hagan buena gente, para que se hagan buenas personas. Les dijo ahí en Mateo 28, ir y enseñar a las naciones. En otras palabras, hacerse discípulos, aprendices. Enseñar a las naciones. Lo primero que hay que enseñar a las naciones, ¿saben qué cosa es? Hay que arrepentirse de los pecados. Usted nunca se ha arrepentido de sus pecados. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Pero no es el final no termina. ¿Sabe hasta dónde dura la vida cristiana? Eternamente. Somos discípulos hasta que somos glorificados. La única manera de vivir, luchar por nuestra santidad, es aprendiendo lo que realmente es la santidad, lo que dice el Señor. Pero hay que aprenderlo, hay que ser discípulo, hay que ser pupilo. Hay que venir y oír, hay que leer, hay que buscar. Y si no entiende, preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar. ¿Y por qué está pasando esto, pastor? Le damos, siempre nos toca el corazón. Nosotros somos de la iglesia que le damos a la gente a ver qué tiene preguntas, qué pregunta tiene. Los domingos de la noche y miércoles de la noche. ¿Tiene alguna pregunta? Yo no consigo que el mundo en que estamos viviendo nadie tenga una pregunta. Por eso es que lo hago, porque yo sé que hay preguntas. Pero no quieren preguntar. El discípulo pregunta. ¿Saben cómo hacía? Jesucristo, para motivarlos a ellos, les hacía preguntas. ¿Quién dice ustedes que soy yo? A ver. Diga a uno que ustedes se encuentren en la calle. Pregúntenle, ¿quién es Cristo? Porque eso fue lo que Jesucristo le preguntó a los discípulos. ¿Quién dice ustedes que yo soy? A ver, ¿quién dice ustedes que yo soy?
Algunos dicen que eres un profeta. No, ustedes, mis discípulos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Pregúntele a uno que diga que es cristiano. ¿Quién es Cristo? Y se van a sorprender. Se van a sorprender de la respuesta. Por tanto, ir a enseñar a todas las naciones. Enseñar que todas las cosas, el comienzo. Jesucristo dijo, si no te arrepientes, cuando Jesucristo empezó a predicar, empezó a enseñar. Jesucristo no empezó, hoy vamos a comenzar con la clase de teología número 1 y vamos a enseñar acerca de los ángeles y de la creación. No, Jesucristo dijo, arrepentíos. Porque todo comienza con el arrepentimiento. No se puede ser un pupilo, no se puede ser un discípulo si no tienes el Espíritu de Dios. Si no te va a pasar igual que a mí, que quise interpretar la Biblia cuando leí que Juan el Bautista comía langosta. Dije, eso es una buena vida comiendo langosta todo el día. Y no sabía que eran unos animalitos asquerosos que no se comen. Pues dije, comer langosta, papi, la langosta es lo más grande que hay. Nada, eso es un ejemplo, pero necesitas el Espíritu de Dios para discernir, para aprender. ¿Saben lo que pasa cuando tú vienes a la iglesia y no tienes el Espíritu de Dios y empiezas a hablar de las cosas de Dios? Alguien le dijo, pastor, dice el pastor, hazme el favor, tócame a ese ahí que está durmiéndose. Dice, pastor, despiértelo usted que fue que lo durmió. Una vez invité a un amigo de toda la vida, de fechorías, de tantas fechorías, pero ya yo me había convertido, lo logró invitar a la iglesia. Y el pastor estaba predicando del refrigerio que trae el Espíritu Santo, las corrientes del Espíritu Santo, el agua viva que quita la sed. Y yo prestando atención, el pastor mío predicando, y cuando miro para el lado, durmiendo. Cuando salimos le pregunté, ¿qué te pareció? Dice, no me diga nada. Cuando el pastor tuyo empezó a hablar de agua fría y de refrigerio que quita la sed, me acordé de una cerveza bien fría. Yo quería matarlo. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Un día una señora me dijo, conocí a un amigo tuyo, a ese mismo, y me habló maravilla de ti, yo no quiero saber nada de ese que ha rechazado a Dios. Y la señora me dijo, no puede ser porque él no tiene lo que tú tienes. No puede pensar igual que tú. Para ser pupilo hay que tener el Espíritu de Dios. Y para recibir el Espíritu de Dios, Jesucristo dijo, por eso Jesucristo empezó así, arrepentidos. Juan el Bautista empezó así, Pedro empezó así, arrepentidos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí comienza tu vida discipular. Ahí comienzas tú como pupilo. Ahí va a empezar tu persecución. Cuando empiezas a aplicar lo que oyes, a vivirlo, en el trabajo te vas a decir, ¿qué? ¿Caíste? Te rajaste como una yuca, ¿eh? Te rajaste. Ya caíste, ¿eh? Ahora eres religioso. ¿Qué sé? Allá en Cuba dicen que yo... Y Trujillo está en Estados Unidos, pero Trujillo ahora es cura. Yo soy cura. No, me arrepentí de mis pecados y recibí el don del Espíritu Santo. Y lo que Dios puede hacer contigo cuando recibes el don del Espíritu Santo, nadie lo puede calcular. Nadie lo puede calcular. Pero tienes que distinguirte. Cuando Dios de verdad viene a vivir en ti, tú te conviertes en un discípulo y vale la pena, te llena de orgullo, por la razón que sea que te digan entonces cristiano. ¿Cuál es tu condición hoy? A lo mejor ya recibiste el Espíritu de Dios, pero eres un discípulo. ¿Eres realmente un discípulo? A lo mejor no has recibido el Espíritu de Dios, a lo mejor quieres cambiar tu vida, a lo mejor quieres vivir de una manera diferente, pero eso no empieza con leyes que tú hagas, con cosas que tú hagas, eso empieza con el perdón de los pecados. Cristo murió en la cruz para darte el perdón y lo único que tú tienes que hacer es creo en Jesucristo, orarle y decirle, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Dice la Escritura que en ese momento recibes el don del Espíritu Santo.
¿Saben por qué la gente no se hace discípulo? Porque nunca recibieron el Espíritu Santo. Se mojaron, jugaron a la iglesita, a ser cristianitos, pero nunca recibieron el Espíritu Santo porque nunca se arrepintieron de corazón. ¿Cuál es tu condición hoy? El Señor está llamando. Vayamos al Señor en oración. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Sabemos que ella no regresa vacía. Sabemos que tú con claridad nos dejaste todo el proceso para nosotros ser tus hijos, poder caminar contigo, ser tus discípulos y vivir una vida que vale la pena, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que ya lo han hecho. Señor, dale aliento y fuerza para convertirse en discípulos, para perseverar, para tener tu poder, para predicar, para enfrentar las provocaciones y todo lo que viene del mundo. Señor, yo te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha recibido ese espíritu que le permite ser un discípulo, ese elemento tan importante para poder entender, aprender, aplicar, para que tenga tu poder, tanto aprendiendo como viviendo lo que tú le vas a dar, que hoy sea día de salvación. Señor, yo te ruego que sea alguien que todavía no ha dicho me arrepiento de sus pecados nunca en su vida, por una sola vez, hoy, que levante, Señor, sus ojos a ti y diga, perdóname, me arrepiento, soy pecador, quiero ese Santo Espíritu, quiero ser hijo de Dios, quiero ser su discípulo. Ahí donde está, orándole al Señor, orándole al Señor.